y la lucha crónica, los sucesos de paro cambian radicalmente para el Perú esta visión, esta mirada trastocada que se tiene de nuestro país. Un país monocultural, un país sin pueblos indígenas, un país con una sola nación, un país excluyente. Y entonces, a pesar de que a nivel de la escala mundial se han avanzado mucho en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, en el Perú esta ha ido tan lentamente que ha sido necesaria la lucha de los pueblos amazónicos y también andinos para que se reconozca por lo menos la vigencia de una norma internacional como el Convenio 169 de la OIT, o para que se reconozca que las Naciones Unidas en el año 2007 aprobaran una declaración de los derechos de los pueblos indígenas. El Estado peruano, ya estoy entrando al tercer capítulo del libro, el Estado peruano decía, se ha construido excluyendo en su momento, en su fundación, a las 4/5 partes de su población. Y esa población es la población originaria, la población indígena, la que está en las 6.000 comunidades andinas, en las 1.400 comunidades amazónicas. Y esta fractura histórica que tiene el Perú no se va a resolver, no se resuelve porque no hay una decisión política de resolverla. Los sucesos de Bagua, los sucesos de las luchas del año 2008, de 2009 de los pueblos indígenas, los sucesos de los levantamientos en el sur del Perú, me refiero a Andahuayla, Puno, Sicuani, son casualmente respuestas concretas a una situación de extrema imposición de un modelo político neoliberal, de un modelo económico expropiatorio, de un modelo de imposición. Lejos está, por tanto, el derecho que tienen los pueblos a decidir su desarrollo, a ser consultados, entre otros. Entonces, es necesario, para que esta fractura se componga, para que el Perú realmente sea un país, un Estado en donde todos estemos, donde los pueblos, los 62 pueblos originarios también tengan espacios en todos los niveles económicos, sociales, políticos. Tienen que cambiar las formas, tienen que cambiar las políticas, y esto comienza por una gran transformación que tiene que ver con una nueva constitución que incluye a los pueblos indígenas. En el capítulo 4 nos hace un recorrido por la situación de conflictividad que vivimos en estos últimos años. La Defensoría del Pueblo nos ha venido informando mensualmente de cómo los niveles de conflictividad se están poniendo o están poniendo en riesgo la propia gobernabilidad del país. Alrededor de 180 conflictos mensuales se presentan en el país. Más de la mitad de estos conflictos tienen que ver con territorios y con industrias extractivas. La mitad, muy la mitad. Pero esta creciente conflictividad
tiene necesariamente como actor de un lado a los pueblos indígenas, andinos o amazónicos, y solo para entender la magnitud de este conflicto de Tigres en estos últimos 3 años de gobierno africano, de prácticamente un poco más de 20.000, 25.000 hectáreas que estaban comprometidos para concesiones petroleras en la Amazonía, estas han alcanzado la brillante suma de que el 75% hoy en día de todo el territorio amazónico esté concesionado, sin respetar los territorios indígenas, las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, sin respetar absolutamente nada. Eso sucede en los Andes, en la Amazonía, y en los Andes más de 19 millones de hectáreas de tierra de las comunidades campesinas están concesionadas para actividades mineras. Y entonces la conflictividad creciente no se resuelve porque se instalan mesas de diálogo que en el fondo resultan siendo metedoras. Esto tiene un trasfondo, y el trasfondo es el modelo económico basado en la exportación de recursos naturales, petróleo, minería, recursos forestales. No es simplemente que no está bien que se exporten los recursos naturales, pero no se puede hacer una política basada en un solo tipo de actividad, y en este caso una actividad extractiva. El Perú necesita para su desarrollo desarrollar todas las aristas de las actividades, otras actividades también, y no únicamente minería y petróleo. El 74% de lo que exporta el Perú lamentablemente son minerales. Y sin embargo, solo por ejemplo, hasta la goma de mascar viene de Colombia, o viene de Taiwán, o viene de China. En esas condiciones no hay posible desarrollo para el Perú. Pero los desarrollos gobernantes que tenemos pues, nos mantienen en esa situación. Y en la parte final, algunas cosas interesantes para invitarles a la lectura. Había comentado antes que el derecho a la consulta es un tema que está latente, que está pendiente, que es una deuda para los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía falta un largo trecho para que los tomadores de decisiones políticas realmente lo asuman como un derecho real para